nivell de la societat, a nivell de comunicació entre la societat i a nivell de desenvolupament en un entorn físic que sería la tracta de datos. Se han hecho 4 actividades específicas y hemos trabajado con el mercado municipal, hemos trabajado con el comercio local, hemos trabajado con el Instituto Clara Campoamor y hemos trabajado con pequeños de entre 8 y 11 años. El proyecto este lo que ofrece es trasladar temas que hoy en día están funcionando a nivel de empresas, a nivel de generación de startups, de empresas de nueva aplicación, a lo que son transformaciones urbanas. Como lo parte del design thinking, que tiene que ver con empatizar, con idear, con testear, con desarrollar, pero también trabajando un poco la co-creación, en el sentido de que nosotros sencillamente nuestro trabajo es dinamizar, poner sobre la mesa conversaciones. Los resultados los encontramos en el mismo planteamiento del problema. Fundamental la opinión del usuario. Trabajar al usuario es lo que nos da las pistas para identificar quiénes son realmente las necesidades, quiénes son realmente las tendencias. Están habiendo negocios interesantes, así ahora durante la crisis. La gente en general, los comerciantes en general, es verdad que cada vez, pues, yo que sé, ponen más empeño, hay otra actitud ahora quizá. Y hemos replanteado un proyecto que podría llamarse un branding centrado en las personas. ¿En qué sentido tiene eso? Que las personas finalmente son las que el alma del mercado municipal. Entonces lo que decidimos fue construir una visión común, construir un objetivo común y construir incluso un pasado común. Desarrollamos cierto tipo de dinámicas que tenían que ver con una reconstrucción de los hechos y el tiempo, cuáles son los problemas que se viven actualmente en el mercado municipal y a dónde queremos llegar, qué queremos hacer dentro de 30 años con el mercado. Yo me imagino que al final el comercio de aquí será en donde tendrá que venir a comprar. Es gente que prácticamente somos familia, que no es un pueblo demasiado grande, entonces todos nos conocemos. En mi opinión, mi deseo sería que se Bueno, como salía en el vídeo, el proyecto no lo hemos hecho Mano de Santo de forma individual. Nosotros este proyecto lo hemos hecho junto con Angarabeca, que es un equipo de Madrid, que es un equipo que trabaja la comunicación a partir de la innovación social y sobre todo son los que para nosotros pues ha sido más revelador porque nos ha introducido otra forma de trabajar a partir de cosas que nosotros hacíamos intuitivamente. Esta forma de trabajar ha sido poder extraer, poder trabajar con la gente, poder identificar a todos los agentes que intervenían o que influenciaban en el entorno del comercio y del mercado municipal, poder sacarlos y poder sacar su participación y su punto de vista. Entonces, es lo que os comentaba, como arquitectos nosotros, estas son cosas que trabajamos intuitivamente pero no trabajamos de forma profesional y de ahí la relevancia en este proyecto de la participación, de contar con distintas disciplinas dentro de un proyecto al que te enfrentas, ¿vale? Entonces, bueno, como habéis visto, el proyecto este es Imachina Talacuas, porque es un proyecto enfocado en la localidad de Alacuas, una localidad de unos 60.000 habitantes. Está muy cerquita de Valencia y está rodeada de pueblos de más o menos de la misma escala, ¿no? Nosotros, como os hemos dicho, decidimos, junto con el ayuntamiento, trazar el área de actuación de lo que era el comercio local. El comercio local influía al comercio local y el mercado municipal, que está en decadencia. El comercio local no estaba en decadencia. Esto nos ocasionó el tener que tomar una decisión post
inicio de proyecto, y es que teníamos que afrontarlo desde dos posturas diferentes, porque la gente del mercado local iba a una velocidad y la gente del comercio local iba a otra. Entonces, no sé si no lo veréis muy bien ahí, pero veis que hay 3 columnas. Entonces la decisión fue decir, vamos a trabajar de forma paralela, no de forma conjunta como proponía la administración o el ayuntamiento, sino vamos a trabajar con mucho respeto de forma paralela con la gente del mercado y la gente del comercio. No son las mismas necesidades, ni las mismas demandas, ni la misma situación la gente del mercado ni la gente del comercio. Y después veis una columna central, que es la columna que nosotros llamamos lo de estructuras urbanas. Este esquema es básicamente la explicación de todo el proyecto, porque aquí se puede ver que nosotros, aparte de dividirlo en 3 columnas, comercio local, estructuras urbanas y mercado municipal, estructuras urbanas se sitúan en el centro, porque estructuras urbanas sí que es un análisis del que se van a nutrir el resto de dinámicas o experiencias. Este era más nuestro trabajo. Y después, como veis, lo organizamos por franjas, ¿no? Hay una franja que esto ya es parte de nuestro planteamiento, que es una fase que nosotros dedicamos a comprender, otra fase que dedicamos a observar, otra fase a definir, idear y prototipar. Esto lo que nos marca es cómo empezamos y cómo acabamos. Nosotros empezamos, pues como os hemos dicho, comenzamos en 2 líneas de trabajo, mercado municipal y comercio local. En la fase de comprender, pues estableciendo entrevistas con todos los agentes a nivel que influían en el entorno de mercado y comercio, involucrando a lo que es la triple hélice: organizaciones, administración y empresa. Y por otro lado, pues nosotros, y ahora lo veremos, pues trabajábamos el tema más de qué situación concreta se encontraba el entorno, tanto el entorno urbano inmediato, como las estructuras a nivel en concreto, por ejemplo, del mercado municipal, como las estructuras que ocupaban el mercado municipal, en qué situación y en qué momento se encontraba, y de qué manera se estaba usando. Empezamos, si queréis, os explico el tema de comercio local. Y aquí nosotros en comercio local lo que hacemos es por lo que os he explicado. Juntamos a la triple hélice y elegimos como unos líderes para el cambio dentro de esta triple hélice, en los que se les invita a participar fuera de cómo se estaba funcionando hasta el momento. Os debo comentar que esto realmente no fue fácil, porque cerca de elecciones involucrar a gente en cosas que realmente le puede sonar a más tema electoralista que realmente lo que era, pues fue muy complejo. Nosotros en principio planteamos una ruptura conforme estaba organizada hasta el momento, ¿no? Había una asociación muy fuerte de comerciantes, que era el CADA, y llegamos a plantear como que no queríamos que el CADA tuviera influencia, porque estaba coartando a posibles líderes de opinión que estaban en la sombra y que realmente podían proponer este cambio. Sí que es verdad que después, por tiempo y por tal, pues el CADA participó en un segundo plano, y esto permitió a que ciertas personas cogieran confianza, pero también nos permitió nutrirnos de la experiencia que tenía el CADA como organización, ¿vale? Entonces, hicimos una actividad que se desarrolló, una dinámica que se desarrolló en 2 talleres. Un primer taller en el que nosotros teníamos la ciudad, la localidad de Alacuás, en un mapa gigante, y en el que proponíamos a cada uno de los invitados, bien pertenecían al comercio, bien pertenecían a la administración, bien pertenecían a las organizaciones, que pusieran en el mapa de la localidad pues dónde estaban, con quién se relacionaban,
de qué manera se comunicaban. Esto nosotros lo hicimos a partir de un Model Canvas, de unas plantillas Model Canvas que nosotros habíamos trasladado de la empresa. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era que al situar en un mapa todos los puntos, desde dónde estabas, con quién te relacionabas, cómo te comunicabas, de qué proveedores te nutres, empezaban a establecerse un mapa general donde se evidenciaban muchas relaciones entre los distintos agentes que estaban interviniendo, y comenzaron a aparecer conversaciones que la gente tenía pendiente que no... O sea, realmente lo que hicimos es evidenciar conversaciones. Estas conversaciones se fueron apoyando en documentación que luego os enseñaré, que pertenecían a la documentación que nosotros habíamos generado como técnicos de un análisis sobre lo que nosotros llamamos como una deconstrucción urbana, porque lo que hicimos es separar todos los elementos que identificamos que tenían influencia sobre lo que en este momento estamos trabajando, todos los elementos urbanos, y generamos esquemas. Y estas conversaciones pues no fueron ni conversaciones planteadas por nosotros ni por Ankara Beca, fueron conversaciones de la misma gente que participa. Y esto ha sido lo más interesante, porque en la siguiente sesión, que fue esta, una vez ya teníamos el mapa, donde además cada empresa, organización o tal, habían podido confeccionar, o habían confeccionado su modelo, su Canvas Model, que se iban con cosas aprendidas y se iban con relaciones que para ellos les es interesantes, pues nos sentamos a trabajar en talleres de trabajo, en lo que sería más o menos un work café. Y aquí habían como tres bloques: uno pertenecía a las asociaciones, otro pertenecía a la administración y otro pertenecía al comercio. Entonces iban intercambiándose de puestos de trabajo, y entonces se iba plasmando los puntos de vista de cada uno de ellos sobre los distintos campos. ¿Esto qué dio como resultado? Pasa. Estas son fotos de la actividad. Pasa. Bueno, luego veremos en las conclusiones cuáles fueron las conclusiones de este taller. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Pues, esto es parte de uno de los esquemas donde se entremezclaba el comercio actual con parte de las grandes superficies en cuanto a comercio, con las densidades de población organizadas por edades. Entonces, pues a partir de aquí, realmente eso lo único que hacía es poder apoyar las conversaciones que se iniciaban. Dentro de todo esto, aparte de la actividad con los agentes del Clérice, también se hizo una actividad con el Consejo de Niños. Aracuas dispone de un Consejo de Niños que es una representación de todos los colegios de la localidad. Entonces, aquí lo que se plantea es un taller en el que realmente ellos se empezaran, o sea, nos era muy importante su opinión y nos era muy importante su punto de vista, y lo que queríamos es que empezaran a empatizar con el comercio y nos dieran esa visión de futuro, ¿no? Esto de que si quieres conocer el futuro, pues preguntas a un niño, pues iban por ahí el tema. Entonces, con ellos planteamos un taller muy sencillo, en el que ellos mismos pasaban de un kit anónimo a tener una fase de tener que plantear un posible comercio, el diseño, el desarrollo de ese comercio, el desarrollo del producto que iban a ofrecer, y después había otra fase en el que los distintos comercios que se habían generado se interrelacionaban entre ellos. Después, al final, pues aquí vemos a los nanos, pues como pues ahí estaban montando parte del kit básico este,
y aquí abajo pues estaban como intercambiando o trabajando con los distintos comercios que habíamos montado. Bueno, esto es una foto del esquema básico. Y ya comenzaría la explicación lo relacionado junto con el mercado. Hemos visto que el comercio partía del trabajo con la triple hélice, de ser empresarios, de tener una visión de un contexto bastante real, pero poco organizada y poco estructurada. Las conclusiones veremos que al final sus propuestas iban más para la estructuración, la participación, la organización, que realmente aspectos más de los propios comercios. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí nos encontramos con un grupo de gente que pertenecía al mercado municipal desde siempre, con una formación muy básica, con unas inquietudes muy simples, con una gran relación afectiva hacia su puesto de trabajo y hacia sus compañeros, pero con muy poca visión de proyección y un poco su filosofía inicial en las entrevistas que se hicieron de forma individual con cada uno de ellos para empezar a conocernos y realmente que se abrieran a nosotros, pues se veía que ellos pensaban que como que la gente tenía que ir a comprarles por obligación, porque vamos, era el mercado, si no iban porque no querían, pero vamos, que ellos no tenían que hacer nada. Y entonces aquí pues, lo que nosotros decidimos, a diferencia del otro bloque de actuación que era el comercio, es que lo que había que hacer era un trabajo fuerte en lo que nosotros llamamos branding centrado en las personas. Esto, ¿qué nos encontramos? Lo que hemos dicho anteriormente, una gran empatía hacia sus compañeros y hacia su puesto de trabajo, unos lazos afectivos, una relación pues muy cercana con los pocos clientes o con los clientes que tenían, pero poca identidad colectiva. O sea, trabajaban pues hace poco se ha formado una asociación de comerciantes o tenderos del mercado, pero ellos no se marcaban objetivos comunes, estaban muy desfragmentados. Y esta fue la finalidad del primer trabajo que hicimos con ellos, que era un branding centrado en las personas. Con lo que primero hicimos fue ilusionarles con algo, ¿no? Generamos con ellos una propuesta de jardín vertical en la que realmente cada uno de ellos decía, conseguimos un lema conjunto que bueno, creo que pone de moda el mercado, no recuerdo exactamente, pero algo como que el mercado forma parte del pueblo o hace pueblo, y después cada uno de ellos tenía una macetita en la que iba poniendo dónde se veían ahora y cómo se veían en el futuro. Y eso está expuesto a toda la gente con un trabajo que hicimos en conjunto para que ellos empezaran a trabajar como equipo. Aparte de esto, también hicimos con ellos una cronología desde el 82, que fue que se trasladó el mercado de una placita que estaba en la calle al edificio donde se encuentra ahora, hasta el 2015. Y fuimos marcando todos los hitos que ellos consideraban que habían influenciado en el paso de los años. Esto también empezó, pues eso, este afecto, esta relación personal que ellos tienen, pero que no tienen comercial, pues empezó a generarles más confianza entre ellos, más comodidad, y a realmente poder analizar desde una visión más lejana que la inmediata, que es la que ellos te planteaban, el porqué de cada una de las cosas, ¿sabes? Y después con ellos regresa, pon de moda el mercado, recupera lo tradicional, precio calidad. Construimos con ellos el mensaje de campaña, ¿no? El mensaje de campaña, pues cada uno intentó, puso un mensaje tal, y después esos mensajes se unieron y se creó el mensaje conjunto que ellos querían transmitir
con esa idea de branding central. Además, trabajamos con el equipo de TG Redes. Este es un equipo que trabaja, trabaja en toda España. Básicamente, lo que nosotros queríamos, nos interesa mucho, es lo mismo, que generar entre ellos esa red profesional de funcionamiento. Y entonces utilizamos pues una dinámica que ellos llaman el redómetro, donde evidencian pues realmente las intenciones que tiene cada uno y cómo esas intenciones en muchos de los casos pueden ser intenciones comunes. ¿Esto qué hace? Que aprovechemos o optimicemos fuerzas o recursos a la hora de conseguir esas intenciones. Bueno, aquí es parte de las dinámicas, parte de fotos, cómo se trabajó en el mismo mercado. Y bueno, aquí nosotros lo que desarrollamos fue una ficha de la estructura urbana, de la estructura del edificio del mercado, de su entorno, de la influencia de las actividades temporales en su entorno, de el uso pormenorizado en cuanto a horarios y en cuanto a afluencia que estaba teniendo. Y pues esto llevó a evidenciar cosas que aparecerán después en las conclusiones de las matrices de resultados. Además, contamos con la participación de unos alumnos de un programa de diversificación de un instituto de Alacuas. Este es un programa que se lleva desarrollando desde 5 años atrás, que lo que hace es generar una cooperativa durante el año, donde ellos mismos se organizan como empresa, generan producto y ocupan uno de los puestos que está vacío del mercado, con lo cual de estos chicos fue una experiencia muy buena, porque ellos habían vivido el proceso de tener que enfrentarse a trabajar en un puesto, y sobre todo habían convivido y habían trabajado con la propia gente del mercado. Y sobre todo lo que nos encontramos es que pues tenía una visión pues de gente de 17, 18 años con perfiles familiares muy distintos, y fue lo que nos trasladaron, ¿no? Bueno, ellos al final confeccionamos de sus propuestas, pues nos admitieron qué es lo que realmente les gustaba el mercado, qué veían ellos que les faltaba al mercado y qué usos añadiría. Y esto os tengo que decir que, como había sido gente que había trabajado con los tenderos, fueron propuestas, y fue un trabajo muy bien aceptado por parte de los tenderos. Parte del éxito de la aceptación y parte del éxito de las conclusiones y resultados fue la libertad de participación, de opinión, y realmente que la gente se sintiera que las conversaciones las dirigían ellos. Y yo creo realmente, aquí planteamos que nosotros hemos llegado como una primera fase del proyecto, que este proyecto tiene continuación, sobre todo por demanda de la gente, pero claro, nos vimos muy limitados a que, creo que era el 1 o el 2 de mayo, el proyecto no podía ni publicitarse ni trabajarse ni nada, porque empezaba el proceso de elecciones y se tenía que paralizar. Ahora ya han habido, hemos coincidido con gente con la que hemos estado trabajando, nos demanda que sigamos con el trabajo al que llegamos, para poder verlo materializado en cosas. Esto es parte del trabajo con el instituto. Parte de las conclusiones nosotros las trasladamos en unas matrices que nosotros llamamos matrices de necesidades. Estas matrices de necesidades se organizaron realmente por la necesidad, incidencia o demanda. Al final, nuestro objetivo era llegar a unas matrices que fueran impacto-coste. Estas matrices no llegamos a ese objetivo, pero sí que pudimos llegar a unas matrices que eran propuesta de los participantes, y que ellos mismos, después de estar ejecutadas, validaron como que realmente en ese orden y en esa intención era lo que querían. Prácticamente
el resultado es, nosotros nos hemos quedado en una fase de prototipo. La idea ahora mismo sería desarrollar este prototipo en propuestas, y esas propuestas, una vez planteadas, que se quedan en una fase para realmente poder ser validadas por la gente y empezar a que fueran las propias personas las que tomaran la iniciativa de desarrollarlas. El funcionamiento es muy sencillo, donde la densidad de los POSIX puede indicar como la importancia o la relevancia que tenía para ellos esa necesidad o esa solución. Sí que es verdad que aquí volvemos a lo mismo. Esto adquiere dos elementos de relevancia. Adquiere que la gente, que el primer golpe que tuvimos con ellos era de pedir, ¿no? Ellos esperaban que sus problemas se los solucionaran otros. Les evidencia que hay problemas o hay cuestiones que dependen de ellos. Entonces, elimina el efecto pasivo este de estoy esperando. Evidentemente hay necesidades que no dependen de ellos, pero sí que empezaron a evidenciar qué necesidades dependían de ellos, y las que no dependían de ellos, de qué manera las podían graduar o de qué manera, en qué medida podían trabajar para que realmente, pues como planteaban los chicos de Maquea antes, cómo podían reivindicar, porque eso era relevante para ellos, el hecho de que se produjera. Entonces, fue esta línea, esto que parece tan evidente son cuestiones que no estaban trabajando ni se las planteaban. Esto es un rollo inmenso. Toda esta memoria, esto es parte de la memoria del proyecto, toda esta está compartida. No sé si vosotros habéis colocado los enlaces. Toda la información está colgada en la red de todo el proyecto. Vamos, es totalmente pública, y los pasos en los que están. Pasa ya si quieres a lo de innovación urbana, las carpetas. Ahora os voy a enseñar más o menos nuestro trabajo a nivel de construcción de ese entorno urbano comercial, sí. Cómo lo trabajamos, y a partir de allí las conversaciones que se evidenciaron, y un poco os cuento conclusiones a los que ellos mismos llegaron y en las que ya están trabajando. ¿Vale? Bueno, partíamos básicamente de lo que era un mapa. Como somos poquitos, os voy a pasar una cosa y lo estoy viendo. Sí. Bueno, partíamos del plano, y entonces aquí, por ejemplo, pues están marcados pues todas las grandes superficies, los supermercados o puntos de venta con un tamaño relevante dentro de lo que es la localidad de Alguas. Estos puntos verdes pertenecen al comercio en el año 2002. Sí. Y los fucsia que se superponen, los verdes es el actual y el fucsia es el del 2002. Entonces, esto nos permitía poder detectar las zonas donde había habido una involución del comercio, y a partir de ahí empezar a analizar el porqué de esas involuciones. ¿Por otro? ¿En el 2002 había más o menos? En el 2002 menos. Había habido lo que sí que se había creado es como unas zonas muy densas que se habían mantenido, pero había otras zonas relacionadas con otros condicionantes que lo que había habido era una involución bastante importante, y sobre todo muy relacionado con el centro, el casco histórico, el centro de lo que era la localidad. Bueno, por ejemplo, aquí empezamos a utilizar estos esquemas interrelacionando con equipamientos, transporte público, comercio local, ¿no? Y ahí veíamos en qué medida y qué influencias podían haber.
Básicamente nosotros no buscábamos lectura de esto, lo que buscábamos únicamente es poder tener golpes de vista de cosas que de forma conjunta no nos permitía leerlas. Entonces, sí. Este esquema es muy importante y es uno de que se basa, una de las conclusiones más relevantes de la innovación del comercio local es el siguiente. Además es una localidad que tiene muchísimas asociaciones y muchísimas organizaciones. Es escandaloso cuando estuvimos ahí. Y además son organizaciones o asociaciones que generan actividad. Entonces descubrimos que estas actividades se estaban realizando como de forma desfragmentada. La administración las estaba organizando pues días que no molestaran y en espacios que no ocuparan, y eran actividades pues que en un día en concreto, pues un triatlón tal, pues te metían 1000 personas o 700 personas y acompañantes, que eran actividades que el comercio estaba demandando, porque el comercio por otra parte te está diciendo, no, es que el sábado ya no tengo a nadie, o es que no tengo posibilidad de no sé qué, o es que... Entonces realmente nosotros lo único que hicimos es organizar las actividades temporales por zonas donde se desarrollaban y por franja temporal. Y aquí es donde empezaron a evidenciarse las conversaciones más relevantes a nivel de comercio y asociaciones, porque empezaron a hablar de que hasta ese momento el comercio veía asociaciones como pedigüeñas, ¿no? Que siempre iban pues necesito dinero para tal o tienes que contribuir para no sé qué, pero de repente el comercio empezó a ver que coño, esta gente me está metiendo aquí 1000 personas. Yo estoy diciendo que se van todos al centro comercial, que no viene nadie, pero si yo tengo actividad en un espacio organizada y ordenada, pues voy a tener flujo de gente, como voy a tener consumo, como falta. Y ya esas conversaciones ya se han empezado. Y ya, de hecho, ya están trabajando de forma conjunta, porque ahí no les hacemos falta para nada. Lo único que hemos hecho es evidenciar las conversaciones que tenían presentes. Había otras cuestiones, como asociaciones, había una asociación que se llama El Camp a la Taula, que se dedica al mercado ecológico, que esta asociación pues los tenían castigados por varias razones, los tenían castigados en un punto en concreto, unos días en concreto, pero es que ellos tampoco se querían regular. Entonces empezaron a ver que el mercado municipal, resulta que la actividad temporal del mercado ambulante, el jueves en concreto por la mañana, para ellos y para el comercio alrededor, es el punto o el día más importante de facturación. Con lo cual, y todo el mercado ambulante está arreglado en cuanto a... Pues, empezó a haber pues por parte del comercio cierto interés de que ese mercado ecológico, que también traía gente que no era gente local, sino que traía gente, un público de gente que era más del ámbito de los alrededores, tal, pues a invitarles a participar en un ámbito más cercano al interior de la localidad. Pero claro, un poco demandarle, decir, a ver, aquí jugamos todos en el mismo terreno, ¿no? Tenemos que tener una regulación de todo. Y esto pues cosas que la administración no había conseguido, porque lo que había intentado era evitar esas conversaciones y esas discusiones, la gente de forma libre las tuvo, porque al final era lógica y planteamientos sobre la mesa. Aquí pues trabajamos, aquí trabajamos, por ejemplo, densidades en cuanto a viviendas, ¿no? Las zonas, las franjas más oscuras son las más densamente pobladas y las franjas más claritas son las menos densamente pobladas. Y al final, pues cada uno extraía sus conclusiones, ¿no? Es decir, pues yo el comercio lo tengo en una zona donde densamente está poblada, donde no está densamente poblada, donde yo ofrezco en mi zona actividades temporales o lo que ofrezco son flujos, ¿no?
Este, por ejemplo, aquí está organizado por franja de edades, ¿no? Las más centrales son edades más jóvenes y estos serían menores de 15, creo que son menores de 25, menores de 25 a 50 y ya mayores de 50. Pues evidenciaba otras cosas. Evidenciaba que parte de lo que es el centro de la localidad, donde menos comercio, donde había habido involución del comercio, pues resultaba que estaba coincidiendo que era donde mayor población, o sea, donde menor densidad de población había, pero donde esa población era de mayor edad. Por otra parte, tenía ciertas actividades temporales relacionadas con las fiestas locales que sí que estaban ahí. Entonces se identifican que había una tipología de comercio muy concreta. Que tal, y ahí ya pues un poco ya vas buscando el mismo comercio, las asociaciones, pues ya pueden trabajar los focos a los que se quiere dirigir. Bueno, está organizado por edades y densidades. Esto más complicado. Que es pasar del mercado. No sé si os he traído. Me faltaba una cosa. Bueno, el mercado se sitúa aquí. Justamente pues se evidenciaba que la gente decía, es que tenemos un punto muy malo, pero después veía que es donde más comercio hay. Con lo cual, decías, a ver, no será problema del punto, ¿no? Si el comercio se busca en la zona de mercado, que tienen libertad para ir donde quieran, no será problema del punto. Pues es que no tal, pues las actividades temporales, equipamientos, pues empezás a trabajar con ellos y empezás a ver realmente qué carencias tenían, cómo los veía la gente de fuera, cómo se veían ellos, de qué manera se podía impulsar, organizar y tal. Aquí lo que no he traído era un mapa grande que creo que sí que está en el anexo 5 detrás, que es un mapa o un plano donde aparece la estructura del mercado municipal actualmente y donde aparece organizado pues o construido también a nivel ya no de urbanismo, sino a nivel de estructura, pues todos los elementos que actualmente tienen influencia sobre ellos, ¿vale? Y poco más, pues en esta fase estamos y hasta aquí hemos llegado. No, si tenéis dudas y preguntas, pues la verdad es que empecéis a soltaros ya también. Sí, gracias. Bueno, enhorabuena en cualquier caso, eres un pedazo de proyecto muy completo. Bueno, lo más complicado es que pues, nosotros nos enfrentamos a esto por primera vez y para nosotros pues tanto metodologías, fases, pues todo era como nuevo, ¿no? Y era mucha incertidumbre, a cada paso que das mucha incertidumbre, pero bueno, llegamos a un puerto. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Queréis decir algo? ¿Alguien de ahí? Mi pregunta es, dado que este proyecto se centra un poco en la actividad económica, supongo que al final del proceso tendréis pensado, el cliente, la administración tendrá pensado cuantificar de alguna forma cuál ha sido la transformación o cuál es ese punto final en el que se supone que el proceso... A ver, nosotros llegamos aquí porque lo que nosotros ofrecíamos a la administración era hacer una estrategia urbana. Hemos entrevistado con distintas administraciones y veíamos un poco que, no sé, tuvo esta subvención y nos va a un mercado municipal, no sé, y me das 8 millones y dice, ya, pero es que nunca nadie va a tener ese retorno, pero es que no sé qué. Es que no tengo, es que la inmediatez esta de tener que afrontar una inversión y tomar decisiones, como que no tienes estructuras, ¿vale? Y estructuras ya tienes. Puedes valorar si estructuras las puedes reutilizar en cosas, en demandas actuales que ya hayan cambiado por el contexto a las demandas anteriores o no, o realmente cuáles son las necesidades o demandas que tiene la gente, lo que os decía antes, en una matriz impacto-coste
Esto planteada por la gente, esto para nosotros lo veíamos como potente. Yo decía que nosotros venimos más del sector privado. El sector privado, para el sector privado es muy importante la lógica y sobre todo los resultados. Entonces nosotros, nuestra idea era esa. Sí que es verdad que muchas veces en el sector público, pues el impacto puede ir por un lado y el coste puede ir por otro. Pero bueno, nosotros lo único que queríamos es que ellos llegaran a un punto de una visión lógica y planteada de la ciudadanía. ¿Qué pasa? Que aquí realmente nosotros no nos hemos dado cuenta que la administración lo único que tiene que dejar es que pasen las cosas. O sea, que realmente la participación y la organización de tanto empresas como asociaciones son las que tienen que funcionar. Porque la administración, hoy puede haber uno y mañana puede haber otro. Pero la ciudadanía y lo que... Entonces aquí nosotros lo que sí que hemos estado o estamos empezando a trabajar con el Ayuntamiento de Aguas es con el tema de que esa marca propia que tiene y ese punto de partida que se ha evidenciado que es tan relevante como es la masa asociativa que tiene, pues que realmente le tiene que dar libertad, le tiene que fomentar las relaciones, incluso tiene que trabajar con ellos la formación para que esas asociaciones se consoliden en el tiempo y realmente tengan poder para poder, pues, cuando va gente con proyectos como aquel, pues que realmente funcione, porque no sea gente pues desestructurada, sino que sea gente consolidada, equipos tal, que realmente tengan relación entre ellos, que esas relaciones les permitan como retroalimentarse, ¿no? En lo que unos están haciendo bien para otros que están empezando o unos que están cambiando para otros que están igual ya en un punto como más alejado de la realidad actual. Con lo cual, yo creo que todo el problema se traduce a que la ciudadanía, en este caso, la ciudadanía, asociaciones, realmente se organicen y fomenten que pasen las cosas. El Ayuntamiento tiene un poder que es el económico, que en el caso de cuando haga falta dinero, pues que vaya a la misma línea.